Señor, Padre, te damos gracias. En esta hora acudimos a ti nuevamente, los hermanos de la Iglesia de Tarancón, para que tú nuevamente nos guíes a través de tu palabra, la Biblia, y que tú nos enseñes más de tu voluntad, nos enseñes más de ti, Señor, para que te podamos conocer preciosamente, íntimamente. Así, de esta manera, Señor, tú nos podrás tocar los corazones, tú podrás cambiar nuestra vida y tú podrás pasar nuestro espíritu de muerte a vida. Padre Santo, te pedimos por esta pequeña iglesia y por sus miembros para que sean más fuertes y sean más constantes en el aprendizaje de tu palabra. Y sobre todo, Señor, te pedimos también por el que predica para que tenga más sabiduría y más conocimiento de tu palabra y que no hable de su propia boca, sino que sea solo esa palabra fundamental, esa palabra que es como espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo del ser. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde el mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de corrupción y aparte estamos siendo azotados por una pandemia que tú has enviado, Señor, para que nosotros entendamos que el hombre es arrogante y soberbio y que incluso un microorganismo puede poner a toda la humanidad en jaque. Señor, eso lo haces para que comprendamos que por encima de nosotros siempre estás tú gobernando todas las cosas. Por eso hacemos este seminario bíblico, Señor, porque aunque nosotros llevemos mascarilla, llevemos tapabocas, pero tu evangelio no puede ser tapado, tu evangelio, como dijeron los apóstoles, no está encerrado. Tenemos que predicar, aunque sea lo último que hagamos en esta tierra, Señor, porque para eso nos has encomendado y nos has llamado. Ayuda a las almas que han venido aquí y que todavía a lo mejor, Padre, no te conocen y no conocen nada de tu existencia. Señor, te pedimos que toques sus corazones, porque es lo que hay que sanar, el corazón del hombre. Ya que venimos desde Edén, venimos corrompidos y venimos muertos, venimos trastornados, tanto visual como sentimentalmente, el hombre está muerto. Por eso, Padre Dios, te pedimos que tú obres en este precioso día y todos los demás días. Padre Santo, te pedimos, por último, por los hermanos que no hayan podido venir, cuídales allá donde estén y protégeles, y que muchas personas también puedan ver esto, que está siendo emitido en directo a través de las redes sociales. Padre Santo, cuídanos y bendícenos, y te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a buscar primeramente en la Biblia. ¿Tienen Biblia? ¿Sí? Si no tienen Biblia pueden pedir una prestada, ¿vale? Y si no, pues algún miembro de la iglesia también se puede sentar con ustedes, con cercanía, para que pueda ayudarles a buscar en la hermosa y bendita palabra de Dios. ¿Vale? Vamos a buscar Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Tenemos Isaías capítulo 43. Vamos a leer versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ayer estuvimos viendo acerca de estos versículos, ¿verdad? Y muchos más. De cómo Dios escogió un pueblo, este pueblo llamado Israel, el descendiente de Abraham, ¿verdad? Y Dios se manifestó a este pueblo para que a través de ellos Dios pudiese ser mostrado al mundo. Ellos tenían que ser el ejemplo de cómo vivir las personas según la voluntad de Dios y según la palabra de Dios. Ellos eran los escogidos. Vosotros sois mis testigos, que yo os escogí, dice la palabra, ¿no? Él nos escogió. Los escogió a ellos para que demostrasen que Dios existe de verdad. Este Dios llamado, ¿cómo se llama Dios? Jehová, ¿no? Jehová significa yo soy el que soy, es decir, yo soy siempre, en la eternidad. Y fuera de mí dice que no hay otro Dios. Jehová, en la transliteración en el latín, Yahvé, como aparece en otras Biblias, ¿no? Yahvé o Jehová. El nombre de Dios es este. Y tenemos que conocer a este Dios, porque es el único y el verdadero. Y esta es su palabra. Ayer estuvimos viendo cómo la palabra
se demuestra a sí misma que es verdad, que la Biblia es cierta, no son mitos, no son cuentos chinos, no son fábulas inventadas, sino que todas las historias, desde el huerto de Edén, el diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra, que no lo vimos ayer, pero otro día lo veremos, y todas las historias que cuenta la Biblia fueron reales y han sido respaldadas por la geografía, por la arqueología, por la historia misma. Simplemente hay que coger libros de historia y examinar para darnos cuenta de que lo que cuenta la Biblia es cierto. Y ayer estuvimos aprendiendo en extensión acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que durante 400 años estuvo como esclavos en Egipto. Durante 400 años ellos estuvieron fabricando los templos de los egipcios. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. ¿Quién las construyó? Los judíos. No judíos, los hebreos, que eran esclavos de los egipcios. Pero llegó Moisés, ese siervo que Dios escogió para sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Y los llevó hasta el monte Sinaí. ¿Os acordáis aquí? Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, al comienzo de la Biblia, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28. ¿Lo tenemos? Deuteronomio, capítulo 28. Os voy a leer a partir del versículo 1. Os voy a ir leyendo algunos versículos intercalados, ¿vale? Para no leerlo todo entero y ganar tiempo. Dice aquí, bendiciones de la obediencia. Dijo Dios así al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y continúa diciendo una serie de bendiciones. ¿Bendiciones a cambio de qué? De obediencia. El pueblo de Israel tenía que obedecer la palabra de Dios. Dios no pide otra cosa. ¿Qué pide Dios? ¿Ustedes qué le piden a sus hijos? Que sean obedientes. Hombre, luego si me sacan un sobresaliente bien, ¿no? Pero yo creo que nos conformaríamos con que fuesen obedientes. Pues Dios a sus escogidos les pide que sean obedientes. Que sean obedientes. Y a su palabra, a su voluntad. Pero ocurre una cosa. Versículo 15. Vamos a leer. O les leo yo. Versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz que Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y así continúa diciendo una serie de maldiciones. Muy sencillo, ¿no? ¿Es sencillo lo que Dios pide? Sí, es muy sencillo. Por un lado, obediencia. Por otro lado, desobediencia. El pueblo de Israel sabe que si hay obediencia hay bendición, mucha bendición. Pero si hay desobediencia, maldición. ¿Y Dios ofrece? Escoged. Simplemente hay que escoger. Adán y Eva tenían todo un huerto, ¿no? Lleno de árboles, frutales. De todo árbol puedes comer, pero solo de uno. El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De ese no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer, comer de todo árbol menos de ese, pero no obedecieron. Y el pueblo de Israel tampoco obedeció. Ellos escogieron el ¿qué?
la desobediencia. Ayer también estuvimos viendo cómo ellos escogieron la desobediencia, ¿no? Empezaron a sacrificar bebés, como hacían los pueblos paganos, los pueblos moabitas, los cananeos, los pueblos de alrededor. Ellos sacrificaban a los dioses, sacrificaban bebés vivos, los quemaban en fuego. Pero Dios no les pidió eso. En cambio, ellos decidieron hacer eso que hacían los pueblos paganos, los pueblos vecinos. Dijeron, a ver si de esa manera Dios nos bendice. No, la única manera que había de alcanzar bendición es obedecer la palabra. Y por eso Dios les dio los 10 mandamientos, ¿no? Para cumplirlos. Y si no podían cumplirlos, les dio una ley levítica, es decir, una ley para digamos, que Dios perdonara esos pecados, que era a través del sacrificio de animales, no de seres humanos. No de seres humanos. En muchas culturas se hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Los mayas, por ejemplo, hacían sacrificios humanos. En Egipto también se hacían sacrificios humanos. En muchos pueblos se hacían sacrificios humanos. Pero Dios dijo, yo no quiero sangre de hombre. Yo me conformo con sangre de animal. Pero no de cualquier animal. No valía un cerdo. O no valía otro animal inmundo. Tenía que ser macho cabrío, oveja, ternero, ¿verdad? Eso dice Dios en su palabra. Y de esa manera el pueblo podía perdonar sus pecados. Pero tenía que morir un animal, no una persona. Dios no quiere la muerte. Dios quiere la vida. Pero el pueblo de Israel rechazó. Jesús dijo estas palabras. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. No quisiste. Dios dice que siempre Él quiso juntar a todo Israel, como la gallina hace con los polluelos, ¿no? ¿Han visto alguna vez una gallina protegiendo a sus polluelos con sus alas abatidas? Pero dice que ellos no quisieron. Ellos quisieron apartarse de Jehová. No quisieron su amor. También otro versículo que dijo Jesucristo a los judíos. En San Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Le dijo a los estudiosos, a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a las personas que conocían la palabra de Dios de pe a pa. Les dijo, escudriñad las escrituras, sí. Es decir, estudiad la Biblia. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero termina diciendo Cristo en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema es que ellos no querían. No quieren, la gente no quiere saber nada de Dios. ¿Cuántas personas hemos invitado a que vengan a conocer a Dios a través de la Biblia? Muchas personas, ¿no? Pero muy poquitas quieren venir. No quieren venir. Dios no interesa. Dios es aburrido. ¿Quién quiere ir con Dios? Que Dios te diga, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo de más allá. Incluso tal y como estamos actualmente en el mundo, aún la gente así no busca a Dios. Prefiere buscar otras cosas. Luego dicen que sí, que creen en Dios. Sí, no, si yo creo en Dios o yo creo que algo hay, intentan hacer buenas obras, pero ya sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice Dios. Por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Nadie puede cumplir los mandamientos, nadie, ni el Papa. ¿Por qué? Porque son tan difíciles de cumplir y el hombre está tan corrompido. ¿Quién ha honrado siempre a su padre y a su madre? Nadie. ¿Quién no ha dicho alguna vez una mentira, aunque sea piadosa? Les digo, no hay mentiras piadosas, la mentira es mentira. ¿Quién no ha robado algo? Es más, Cristo en Mateo capítulo 5 dice, habéis oído que la ley dice no matarás, pero yo os digo que cualquiera dice a su hermano, necio, tonto, o cualquiera que dice a su hermano fatuo, estúpido o cabeza hueca, que es culpable de juicio. Si tú has tenido un mal pensamiento hacia otra persona, tú lo has matado con el pensamiento. No has ido a la cárcel porque no lo has matado físicamente, pero para Dios tú ya eres un asesino, porque lo has maquinado aquí, tú lo has odiado. Y también dice en Mateo capítulo 5 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, ¿quién puede estar libre de culpa? ¿Quién puede estar libre de pecado? Nadie. Pero para eso hay que conocer a Dios, porque Dios habla algo más. Ayer terminábamos diciendo que el pueblo de Israel fue castigado severamente. Durante 2000 años fueron perseguidos. En el año 70 el general Tito entró en Jerusalén. Tito era el hijo del emperador Vespasiano. Arrinconaron la ciudad. Hicieron un asedio. Durante meses la gente pasó hambre y sed.
Ya al final de ese asedio entraron los romanos, quemaron el templo, lo destruyeron todo. Mataron 1.100.000 personas. 1.100.000 judíos fueron asesinados en el año 70 después de Cristo. Esto es historia, esto está en cualquier enciclopedia. Desde ese momento los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Tuvieron que abandonar su tierra, porque el emperador romano dijo diáspora. Diáspora significa dispersión. ¿Saben por qué? Porque los judíos, mientras estaban en su tierra, una y otra vez se sublevaban, una y otra vez se levantaban en contra del emperador. Y represión tras represión, ellos no daban su brazo a torcer. No entendían que Dios los estaba sometiendo a un yugo por su pecado. Entonces Dios dijo, pues fuera de esta tierra. Y Dios los mandó dispersarse. Ellos se dispersaron, Dios los echó de esa tierra. Y tuvieron que ir a muchos lugares. En España, como dijimos, año 1492, 300.000 judíos fueron expulsados también de España. Por todas partes eran perseguidos. Durante la peste negra, en la Edad Media, la peste negra o peste bubónica, muchos judíos fueron asesinados. ¿Saben por qué? Porque mucha gente moría de la peste bubónica. Los bubones eran unas ampollas negras que explotaban y la gente moría de fiebres altas y de infecciones. Pero los judíos no morían. ¿Saben por qué? Porque ellos se lavaban las manos antes de comer, después de comer, continuamente. Según la ley, ellos se lavaban las manos. Pero la gente que veía que ellos no morían y los demás morían, ¿qué decían? Han sido estos los que han traído el virus. Entonces, por eso mataron muchos judíos. Miren, no hay que lavarse mucho las manos, ¿no? Para no contaminarnos, no contagiarnos del coronavirus y geles y demás. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta. El pueblo de Israel durante 2000 años ha estado fuera de su tierra. Han sido una nación perseguida, atormentada. Y Hitler, en el año 1939, asesinó 6 millones de judíos. Y hasta hoy me parece imposible creer que hay gente que piensa que todavía eso es mentira. Porque hay gente que dice que fue mentira el holocausto nazi. 6 millones de judíos fueron asesinados en cámaras de gas, fusilados, quemados, ahorcados, de todas las maneras. Y aquí en 1 Corintios dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto que aconteció a Israel es un ejemplo para nosotros. Si Dios castigó de esta manera tan severa por su desobediencia, una maldición tan grande, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con los que no éramos pueblos de Dios, con los que no somos pueblo de Dios? Para Dios nosotros somos, ¿cómo se llaman? Los que no son del pueblo de Dios, los que no es Israel. Los gentiles. Todos los pueblos del mundo son gentiles. Para Dios son los gentiles y los judíos. ¿Qué pasará con los gentiles, los que no somos su pueblo? Jeremías 22, versículo 29. Porque aquí que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer el mal, Jerusalén. Jerusalén destruida. Vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos. Todos los moradores de la tierra, dice Jehová, que trae espada sobre ellos. Dios está preparando un juicio. Todo esto que estamos viendo ahora de las pandemias, de los rumores de guerras, que vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, si el tiempo lo permite, todo esto está profetizado y todo esto se está cumpliendo. Y yo pienso que esto de coronavirus no va a ir a mejor. Al contrario, va a ir a peor. Va a ir a un mayor control de nosotros, más control de todas nuestras cosas. Por ejemplo, ya saben, Madrid está confinado, ¿no? La ciudad de Madrid y otras grandes ciudades en estado de alarma otra vez. Esto no tiene pinta de mejorar. Nos pueden vender que va a mejorar, sí, porque no quieren que la economía literalmente se hunda, pero ya estamos hundidos. Ya estamos como el Titanic. ¿Conocen la historia del Titanic, no? Pues ahora está la banda está todavía tocando, entonces tenemos que estar pendientes de estas cosas. Mirad, aquí, Israel escogió la desobediencia. ¿Os acordáis del versículo que leímos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3? ¿Os acordáis? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, os voy a buscar yo, ya que lo tengo aquí cerquita. Porque Dios a Abraham le prometió una cosa, bueno, tres cosas. Dios prometió a su siervo Abraham. Génesis capítulo 12 os voy a leer, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió a Abraham esto, una tierra. Te voy a dar una tierra llamada la tierra de Canaán, lo que conocemos ahora como Israel. Esa tierra, dice la Biblia, que era una tierra que fluía leche y miel. O sea, no quiere decir que los ríos fuesen de leche,
y que los árboles dieran miel, no, sino que era una tierra muy buena, de leche y miel, una tierra muy próspera. Pero ¿qué pasó? Después del castigo, la tierra se convirtió en desierto. Durante miles, 2000 años concretamente, esa tierra era un desierto. ¿Quién vivía en la tierra de Israel? Nada, muy poquita gente, los palestinos, ¿no? Los que se quedaron, después de la expulsión de los judíos, quedaron unos pocos palestinos. Los palestinos son los descendientes de los filisteos, los enemigos aférrimos de los judíos. Yo no sé, por ejemplo, aquí, los ecuatorianos. ¿Cuál es el país más enemigo? ¿Colombia? Perú, que los quitaron un trozo de tierra, ¿no? Algo así. ¿Y en Colombia quiénes son los enemigos? El vecino que peor cae. Venezuela, que se piensan que son la Coca-Cola del desierto, ¿no? Algo así. Pues los enemigos aférrimos. Los enemigos de toda la vida del pueblo de Israel eran los filisteos, los filisteos, contra los que luchó David. ¿Os acordáis de Goliat? Era filisteo. ¿Y qué pasó? Cuando fueron expulsados los judíos, llamaron a esa tierra los romanos como Palestina, o la tierra de los filisteos. ¿Saben por qué? Para molestar más a los judíos. Es decir, le pusieron a su tierra el nombre de sus enemigos. ¿Qué os parecería, no? Echaran a los ecuatorianos de Ecuador y lo llamaran el Gran Perú. Qué mal, ¿no? Pues así pasó. Pero esa tierra Dios se la prometió al pueblo de Israel. Lo que pasa que después, durante 2000 años, esa tierra era yerma, desierto. Cuando iban las cruzadas en la Edad Media, no sé si habéis visto la película del Reino de los Cielos. Es una película de historia. Yo la veo mucho, me gusta mucho, de Orlando Bloom. Cuenta la historia de las cruzadas, cómo iban a luchar por la ciudad santa, por Jerusalén. ¿Saben lo que significa Jerusalén? Jerusalén. ¿Qué significa Salem o Salam o Salam Aleikum? Paz, paz. Jerusalén significa tierra de paz, pero siempre ha sido una tierra de guerra. Siempre ha sido la tierra donde más sangre se ha derramado, Jerusalén. Entonces esa tierra fue maldita. Una nación. Dios prometió a Abraham que él sería una nación grande. Dice, serás como las estrellas del firmamento, como la arena del desierto. Una gran nación. Y por un tiempo fueron una gran nación, pero esa nación fue dispersada. Y también bendición. Dice aquí Génesis 12, ¿verdad? Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La bendición era que ellos iban a prosperar, iban a ser ricos. El rey Salomón tuvo muchísimos tesoros, muchísimas riquezas. El rey David, todos esos reyes tuvieron una gran oportunidad, una gran bendición. Pero se convirtió en maldición. Y 2000 años de persecución. Esto es la historia del pueblo de Israel. Dios promete una tierra, buena tierra. Dios da una nación, una gran nación. Y Dios encima les bendice. Pero ellos escogen la desobediencia. Dios convierte la tierra en un desierto. Dios convierte la nación en dispersión, todos por ahí perdidos, desperdigados. Por eso hay judíos en Colombia, hay judíos en Ecuador, hay judíos en Argentina, en Brasil, en África, hay judíos en Europa, hay judíos en todas partes, en Rusia, porque estaban dispersados. Y la maldición es, donde ellos iban, eran mal vistos. Los judíos eran mal vistos. ¿Saben por qué? Porque ellos siempre han sido prestamistas por naturaleza. Prestamistas. De hecho, los grandes bancos o lobbies de negocios los llevan judíos. Los Rockefeller, los Rothschild, son familias judías que controlan el Fondo Monetario Internacional y todo eso. Miren, para demostrar lo que yo estoy contando ahora, solo tienen que meterse en Google y investigar un poco, para que vean quién controla la economía bajo cuerda. Los judíos que han tenido el control monetario, el control de los bancos internacionales. Esa maldición llegó a ellos durante 2000 años. Miren lo que dijo Jesucristo en Marcos 7, versículo 6. Respondió él, les dijo, él es Cristo. Respondió Cristo y dijo, hipócritas, es decir, mentirosos, falsos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, los judíos, los hebreos, de labios me honran. Es decir, de labios, sí, ellos dicen, sí, Jehová es Dios, Jehová es nuestro Dios. Bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mas su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí.
Y eso pasa también con nosotros. Nosotros muchas veces decimos, creemos en Dios, alabado sea Dios, si Dios quiere. Si... Muchas veces tenemos a Dios en la boca, incluso cuando nos despedimos, adiós. Pero luego, ¿dónde está nuestro corazón? En el mundo. En hacer las cosas del mundo, en trabajar, en hacer lo que a nosotros nos interesa. ¿Y cuándo buscamos a Dios? Nunca buscamos a Dios. Bueno, sí, buscamos a Dios, ¿saben cuándo? Cuando estamos en enfermedad grave. Si te dicen, padeces un cáncer, ahí enseguida te acuerdas de Dios. O cuando vas a perder tu casa, o cuando pierdes tu trabajo, ahí nos acordamos de Dios. Yo en mi periodo de ateísmo, que duró unos años, mi ateísmo, yo era católico, muy católico, luego fui ateo, muy ateo. En mi periodo de ateísmo yo no me preocupaba de Dios ni nada, yo solo me preocupaba de salir, beber, disfrutar de la vida, hasta que un día atracaron el autobús donde yo iba y me dejaron en calzoncillos unos delincuentes. A mí y a otros cuantos que íbamos en el autobús, iban con pistolas, con cuchillos. No vean cómo rezaba yo ahí. Yo un día antes era ateo, no creía en Dios. Pero en ese momento que estaba por ahí perdido en la selva, en calzoncillos, y con unos ladrones, con pistolas y con cuchillos, y era otro país, y si abría la boca y se notaba mi acento español, me habrían dado un paseo por los cajeros para ver mis recursos económicos. Ahí sí me acordé de Dios. Dios me protegió, pero yo no quería saber nada de Él. Muchas veces nuestros labios dicen honrar, pero luego nuestro corazón está tan lejos. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Dice Deuteronomio 28. Acuérdense, Deuteronomio 28, ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero Dios ya les está anticipando, miren bien, ellos van a entrar ya a la bendición de la tierra prometida para ser un gran pueblo, una gran nación. Pero Dios ya les está anticipando que ellos van a obrar mal y les está diciendo que Él les va a castigar. Quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Quedaréis pocos en número. Por eso quedaron tan pocos en número. Sí, fueron perseguidos durante muchos cientos de años, ¿no? Pero ya les digo, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos. En el mundo vivían 8 millones de judíos. 6 fueron asesinados. ¿Cuántos quedaron? ¿Matemática? 2 millones de judíos. Menos de la población que tiene hoy Madrid, ¿no? Miren, esto pasó realmente. El holocausto judío. Hay vídeos, pero les quiero evitar el mal trago, ¿vale? Cientos de judíos, miles de judíos en los campos de concentración morían. Luego, para deshacerse de esos cuerpos, los quemaban en crematorios. Otros los metían en fosas comunes con sal y los tapaban. Niños asesinados, experimentos médicos, como contábamos ayer, todo esto. San Lucas capítulo 21, versículo 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren, este versículo es muy importante. Está diciendo que ellos, que el pueblo judío, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Han ido a todas las naciones, han sido dispersados a todas las naciones. Jerusalén será hollada, Jerusalén, la ciudad santa, será hollada. La palabra hollada significa pisotear, lo que se hace con la uva. En esta época, ¿no? Se pisotea la uva para que salga el mosto. Pues eso será Jerusalén, hollada, pisoteada. ¿Por quién? Antes Jerusalén era pisoteada por los judíos que vivían allí, pero dice que será pisoteada por gentiles, es decir, por otros pueblos que no son el pueblo judío. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, hay un tiempo determinado en la historia de Dios en que Israel y Jerusalén serían controladas y pisoteadas por gentiles. Y eso fue real. ¿Quién pisoteó? ¿Quién holló Jerusalén? Los romanos. Y después de los romanos, ¿quién vino? Cuando el imperio romano se dividió y después vinieron los pueblos, por ejemplo el imperio otomano, los turcos, también los británicos, cristianos en las cruzadas. Los cristianos también tuvieron el control de Jerusalén. Fue hollada por los gentiles durante 2000 años. Pero Jeremías capítulo 5, versículo 18. Lean conmigo, por favor, este versículo. Jeremías 5, 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. No os destruiré del todo. No murieron del todo. Muchos han querido destruir del todo a Israel, pero Dios no lo ha permitido. Dios ha permitido un castigo severo, un castigo duro. ¿Para qué? Para que sirva de ejemplo para nosotros. Para que estemos pendientes, para que cuidemos nuestra vida espiritual.
no os destruiré del todo. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 37, por favor. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Aquí está la profecía del valle de los huesos secos. Valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan las fotos que hemos visto hace un momento? Les voy a volver a poner. Miren estas fotos. ¿Las ven? ¿Ven algún gordo? No hay gorditos, ¿no? ¿Cómo están esas personas? Aparte de estar muertos. ¿Cómo están? La piel está pegada a los huesos, literalmente, ¿no? La piel están delgadísimos, están secos la carne. Vamos a leer. Os leo versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Es decir, él pasó por un valle, una llanura. Estaba llena de muertos, porque había huesos de muerto y secos en gran manera. Es decir, llevaban ya mucho tiempo allí. No estaban muertos de hace 2 días, sino que llevaban muertos muchos años. Y estaban secos en gran manera durante mucho tiempo. El profeta dice que fue llevado por el Espíritu y vio alrededor esos huesos, esa gran llanura llena de... ¿Cuántos muertos habría? Muchísimos, ¿no? Miles, en una llanura llena de muertos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Si a nosotros nos llevasen a un cementerio y sacasen todos los cuerpos que hay enterrados, y alguien nos pregunta, ¿pueden vivir? ¿Cuál sería la respuesta? No pueden vivir. Ya están muertos, ¿no? Pero aquí el profeta Ezequiel dice, tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Mire, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién son los huesos secos en gran manera? Versículo 11 de Ezequiel 37. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué pensaría un hombre, un judío que estaba en un campo de concentración? Pensaría, estamos acabados. Versículo 12. Por tanto, profetiza, di. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y escuchen bien versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Y lo hice, dice Jehová. ¿Saben qué se llama esto? Esto se llama la restauración de Israel. Durante 2000 años, un pueblo que ha estado prácticamente desaparecido, perdido, atormentado y casi extinguido en el año 1939 al 1944, que duró la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios, en su voluntad, dijo que no los iba a destruir del todo. Quedaréis pocos en número, pero no os destruiré del todo. Guardó un remanente. Guardó unos pocos, ¿para qué? Para volver a restaurar esa nación. En Hechos capítulo 1 le preguntaron los discípulos a Jesucristo, Maestro, ¿restaurarás el pueblo de Israel? ¿Restaurarán la nación en esta época? Bueno, entendemos que tú eres el Mesías ya está aquí. ¿Vas a restaurar la nación? ¿Vas a restaurar el reino? Y las palabras de Cristo dijo, a vosotros no os toca saber los tiempos ni las sazones. Vosotros no os toca saber esto ahora. Vosotros ahora lo que os toca es, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ellos les tocaba predicar el Evangelio. El tema de restaurar el reino vendría más adelante, concretamente 2000 años después. 2000 años después. Miren Ezequiel capítulo 36, a la vuelta de la hoja, atrás. Ezequiel capítulo 36, versículo 19. Ezequiel 36, versículo 19. Os leo.
Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ellos hicieron las obras malas, Dios les juzgó rectamente. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanando, a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Los judíos. Versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Vuelve a decir versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos, cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dios está diciendo, yo os voy a restaurar, pero no os voy a restaurar porque seáis buenos o porque os lo merezcáis. Os voy a restaurar por mi nombre, porque durante 2000 años la gente ha hablado muy mal de los judíos. ¿Y quién son estos judíos? Estos son los siervos de Jehová. Y toda la gente blasfemaba el nombre de Jehová por los judíos. Aquí dice claramente, ¿no? Pero Dios dice, no porque vosotros os lo merezcáis, sino por mi nombre. Dios por su nombre les va a restaurar, para que ellos vuelvan a ser una nación grande, para que tengan una tierra próspera y para que la bendición vuelva a recaer sobre ellos. Y por último, lo que Dios va a restaurar, muy importante, es su espíritu. Ezequiel 37 hemos leído, ¿no? Versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Porque ahora Israel existe, Israel ha sido restaurado, vamos a ver ahora a continuación. Pero falta una cosa de restaurar, ¿saben qué es? Su corazón. Porque su corazón no está restaurado. Si tú vas a un judío y le hablas de Cristo, ¿saben qué hacen? Te escupen en la cara. Te escupen en la cara. O se van corriendo, no quieren saber nada de Jesús. De Cristo no quieren saber nada. Miren que lo han pasado mal en la historia, pero ellos todavía no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Ellos piensan todavía que el Mesías no ha venido, que el Salvador no ha venido, que tiene que venir. Por eso Dios, como dice también aquí en Ezequiel y en otros lugares, en Jeremías, dice que les daré un corazón de carne. Dios tiene que cambiar su corazón, poner su espíritu dentro de ellos. Porque ahora mismo no tienen el espíritu de Dios. Ahora todavía siguen siendo del mundo. Vivirán estos huesos, profetiza, oíd. Versículo 10 dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este es Ezequiel capítulo 37, versículo 10. ¿Alguien sabe inglés? Mano joven, ¿qué pone ahí? Is born. El Estado de Israel ha nacido. ¿Cuándo nació? ¿Qué día? 14 de mayo de 1948. El Estado de Israel declaró su independencia. Después de 2000 años, dispersados por el mundo, no eran una nación. ¿Saben qué decía Hitler en sus famosos discursos contra los judíos? Decía que ellos no eran humanos, que ellos eran una subraza, que ni siquiera tenían tierra, que no tenían un lugar donde vivir. De esta manera los desprestigiaba. ¿Por qué odiaba Hitler tanto a los judíos? ¿Saben por qué? Porque ellos tenían mucho dinero. Ellos controlaban las finanzas. En aquella época, año 1933, había una gran crisis como hay ahora, una gran crisis económica. ¿Saben qué comían los alemanes? Patatas. Patatas para desayunar, patata para comer y patata para cenar. No había comida. En muchas partes del mundo no había comida. Pero los judíos tenían mucho dinero, comían bien. Y eso Hitler no lo podía soportar. Que los judíos comiesen carne, comiesen bien y su tierra, su pueblo, estuviesen comiendo patatas, como cerdos. Por eso él odiaba tanto a los judíos. Y quiso enfocar el odio de un pueblo sin dinero y sin recursos en el objetivo de los judíos. Es como si hoy en España va a venir una gran crisis económica, muchos trabajos
se están perdiendo, mucho dinero se está perdiendo, la gente se está quedando en la calle, literalmente. Y luego vamos a ver a los ecuatorianos, a los venezolanos y a los dominicanos que comen bien porque tienen trabajos. Y los españoles a lo mejor no. Y llega un presidente y dice, los extranjeros, los inmigrantes, no sé, y meten odio en el corazón. ¿Sí o no? Y es lo que metieron en el corazón de los alemanes, odio hacia el judío. Pero el judío no había hecho nada, simplemente cuidar de sus negocios. Como haría un buen prestamista, como haría un buen banquero. Pero esto no lo pudieron evitar. La ONU declaró que Israel había nacido, Israel declaró su independencia, 14 de mayo del año 1948. Miren lo que dice Isaías, un libro que se escribió 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, Isaías 66, versículos 8 y 9. Por eso es muy importante que traigan su Biblia para que no piensen que me lo he inventado yo. ¿Vale? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Es decir, ¿dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Y yo qué hago a dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Una pregunta, ¿nacerá una nación de una vez? ¿Puede nacer una nación de un día para otro? Es imposible. Pregúntenle a los catalanes. ¿Cuánto tiempo llevan queriendo la independencia? Siglos. Esto no es de hoy, lo de los catalanes y los vascos. Esto lleva muchos siglos. Y no consiguen ser una nación, porque de una vez, de un día para otro, no pueden ser una nación. Requiere mucho tiempo, mucha cabezonería. Pero Israel, un día no existía Israel. Al otro día ya existía la nación. ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, porque eso es un milagro, han dicho los políticos, han dicho todos los historiadores, es un milagro. Un pueblo que 2000 años, escuchen bien, 2000 años, piensa en el tiempo que son 2000 años. 2000 años. Si el descubrimiento de América fue hace 500. 2000 años desperdigados por todo el mundo. ¿Qué pasa con una persona que viene de otro país? Ustedes en la mayoría han venido de otro país. Yo pienso que cuando ustedes ya llevan aquí 10, 15 años, yo creo que a su país ya no lo quieren tanto. O sea, lo quieren, pero ya la morriña ya se marchó. Incluso los hijos que tienen aquí ya no se consideran extranjeros, ya no se consideran hijos de inmigrantes, se consideran españoles, ¿no? Yo sé que hay algunos hijos de aquí, sus padres son a lo mejor ecuatorianos o de otro país, y ellos dicen, no, yo soy español. ¿Sí, no? ¿Y ellos querrán volver a Ecuador o a Colombia o a...? No. Pero estamos hablando de pocas décadas, pocos años. 2000 años. 2000 años. Pero ellos han guardado el celo y el anhelo de volver a su tierra. Ellos decían, el año que viene a Jerusalén. Así, durante miles de años. Miren lo que dice la palabra. Isaías, nuevamente, 600 años antes de Cristo. 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Está hablando de la restauración del pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Es decir, personas. ¿Quién son estos? Está hablando de seres humanos. ¿Quién son estos que vuelan como nubes? ¿Cuándo ha podido volar un hombre? Hace 100 años, poco más, se inventó el avión. El globo, un poco anterior. Pero hace 2000 años no volaba nadie. Bueno, algunos que tiraban de un precipicio. Ese volaba por unos segundos. Pero ¿quiénes son estos que vuelan? Y muy importante, como palomas a sus ventanas. ¿Qué peculiaridad tiene la paloma? Que la paloma vuelve a su casa. Por eso se utilizan de paloma mensajera, porque siempre vuelve a su hogar. Noé envió un cuervo y no volvió. ¿Dónde se quedó el cuervo? Algunos dicen, se ahogó. No. El cuervo se quedó comiendo carroña, porque estaba todo lleno de cuerpos muertos flotando en el agua y él se quedó dándose un festín. Por eso no volvió el cuervo. La paloma fue la que volvió con una rama de olivito en el pico, ¿no? Porque vuelve a su ventana. Por eso Dios dice aquí, ellos vuelven como palomas, ¿a dónde? A sus ventanas, no van a ir a otra ciudad, a otro país, van a volver a esa tierra. Y eso es lo que ha pasado durante estas décadas, desde el año 1948 hasta ahora. Cientos, miles de judíos están volviendo todos los días, a diario. ¿Saben por qué? En Israel han hecho una ley de retorno. Todos aquellos judíos, ¿saben qué persona puede ser judía? El que es nacido de judíos. O sea, tú tienes que ser o tu madre o tu padre o los dos judíos. Solo así puedes ser judío. A los hombres les circuncidan al 8º día. ¿Vale?
Y luego celebran el Bar Mitzvah a los 12 años, etc. Ellos tienen que ser judíos. Ellos pueden volver, pero que tiene certificado de judío, aunque ellos no tenían nación. Cuando vuelven a Israel, les dan trabajo. Y les dan una parcela para que se hagan una casa. Eso se llama la ley del retorno. Les facilitan todo. Correa yo creo que lo quería hacer en Ecuador antes, ¿no? Quería que volviesen los ecuatorianos. Y decía, los que están en España, que vengan. Pero tráigase la plata, ¿no? Que vengan. En Israel está funcionando así. Muchos vuelven. Miren, Isaías nuevamente, capítulo 11, versículo 12. Y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. De los 4 confines de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Miren, vamos a buscar Isaías también. Isaías capítulo 43. Isaías 43. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Vamos bien? ¿Están cansados ya? ¿No? ¿Estamos aprendiendo historia? A lo mejor un poco aburrido. Yo creo que no. ¿Por qué yo estoy explicando esto? Porque hay que saber perfectamente en qué época estamos viviendo. ¿En qué época, según la palabra de Dios? Recuerden, la Biblia, que es la palabra de Dios, comienza en Génesis, el origen de la raza humana, Génesis, capítulo 1, capítulo 2, habla del origen de todas las cosas, el principio. Apocalipsis habla del final de todas las cosas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es la historia de la humanidad, este es el plan de Dios para el hombre. Entonces nosotros tenemos que saber en qué época estamos de la historia de Dios, en qué momento nos encontramos viviendo. Isaías 43, ¿lo tienen? Versículos 5 al 7. Lean conmigo, por favor. Isaías 43, versículos 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación, y de occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Está llamando a todos los judíos a volver a su tierra. Antes no podían volver. Durante 2000 años no podían volver, no tenían tierra a la que volver. Cuando un judío volvía a Israel, le iba mal. O moría o llevaba una vida de penuria. Ahora el judío que vuelve, porque ya tiene su propia tierra, su nación, bendición para ellos. Tierra, trabajo. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ezequiel 36, 34. La tierra asolada. Recuerden, cuando fueron expulsados, la tierra se convirtió en un desierto. La tierra ya yerma. Pero dice que la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. La tierra será labrada. ¿Saben cómo es la tierra de Israel? Ahora es fértil. Israel les presenta el último grito en tecnologías de riego. Ellos tienen fruta preciosa, más rica que la de España. Fruta, hortalizas, verdura. Ellos exportan. Ellos tienen para ellos y para mandar. Para mandar. Porque tienen muy buena fruta. Pero si la mayoría de la tierra era desierto, por eso nadie vivía allí. ¿Quién quería vivir en Palestina? Si hubiese sido Palestina una buena tierra, habría habido tanta guerra allí. Allí había guerra, era por Jerusalén, porque era una ciudad santa para cristianos, para musulmanes y para judíos. Pero no interesaba nada más. Allí solo habían aclanes, escorpiones y serpientes y culebras. La tierra en sí no valía para nada. Para nada. ¿Saben por qué la dejaron los británicos, no? En el año 1948 el control era de los británicos. Y ustedes saben que los británicos no regalan nada. Pregúntenle a los españoles por el Peñón de Gibraltar. ¿Saben lo que es el Peñón de Gibraltar, no? Es un cachito de tierra muy pequeño, pero que no lo quieren soltar. ¿Y para qué quieren un peñón? Es decir, es un pico de tierra. Porque es justo por ahí por donde pasa todo el tráfico marítimo que viene del Atlántico al Mediterráneo. Es un punto estratégico, por eso no lo quieren soltar. Pero realmente es un trozo de tierra. Y Israel era un trozo de tierra yerma, nadie lo quería. Pero los judíos han hecho que vuelva a ser como un vergel, vuelva a ser fértil. Ezequiel 36, vendrá a ser como huerto de Edén. No como el huerto del tío Manolo o del tío Paco, un huertecillo que tiene el abuelo en el campo, no un huertecillo. No, un huerto de Edén, es decir, muy, muy fértil. Miren, quiero mostrarles un vídeo. ¿Me dejan, no? ¿Podemos ver un vídeo?
Y así es más entretenido, verá. Estaban deseando ya que os pusiese un vídeo. Vamos a ver aquí un par de vídeos muy interesantes. Vamos a ver en primer lugar este. 8 milagros de Israel. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver otro muy cortito, ¿vale? Aquí. Este habla del agua, de lo importante que es el agua. El agua es la vida, no sé si lo sabían. Esto es Israel hoy, y hace 70 años, 70 y pocos años, era desierto, era un país pequeño. ¿Saben qué tamaño tiene Israel? Es más pequeño que la provincia de Cuenca. Israel, el tamaño en extensión, es más pequeño que la provincia de Cuenca, pero su riqueza es mucha. Su riqueza ahora es mucha. España es un país bueno, ¿no?, para vivir. ¿Qué piensan? ¿España es un país rico o un país pobre? Supuestamente rico, no. Digan, bueno, normal, ahora, claro, dicen que normal, ¿no? En España supuestamente éramos un país de los ricos, desarrollado, ¿no? Tenemos, creo que somos los segundos en turismo del mundo. Más de 60 millones de personas vienen a visitarnos al año. Somos una potencia en el turismo, segundos, ¿no? No está mal, segundos.
Y supuestamente deberíamos tener mucha riqueza. Robamos mucho oro en América. ¿Sí o no? Tenemos que tener mucho oro. Pero se lo llevaban los británicos con los piratas y los que mandaban a hundir los barcos. Los españoles robaban el oro y luego los británicos lo único que hacían era esperar que salieran al mar, les daban 4 cañonazos y les quitaban el oro. Así, esto es el juego de la vida, ¿no? El más listo es el que gana. Así que nada. Pero Israel, ellos no han tenido que hacer nada sino esperar a que Dios en su voluntad les haya abierto la tierra para ellos entrar y les haya dado una nación, porque ellos están volviendo a su tierra, están volviendo de todas las partes del mundo, como hemos visto ahí en el vídeo, porque hay judíos argentinos, hay judíos colombianos, hay judíos mexicanos, hay judíos estadounidenses, hay judíos españoles, hay judíos en todas partes, pero ellos están volviendo, tienen el anhelo de volver y por eso vuelven a su casa. Y también Dios les está dando bendición. Hemos visto ahí, el 60% de Israel es desierto, 60%, pero ellos ahora son una potencia hídrica, desalinizadoras, ¿no? Hacen agua potable del mar. Y eso es porque tienen mucha tecnología y son muy ricos. Hemos dicho, del tamaño de Cuenca, el terreno del tamaño de Cuenca, el 60% desierto, y son más ricos que los españoles. ¿Cómo se comen eso? Que tengan más dinero que los españoles. Es una potencia mayor que España. ¿Saben por qué? ¿Dónde una muestra de eso? Tienen mejor ejército. Y el ejército se mueve con esto. ¿Cuántas bombas atómicas tenemos en España? ¿Cuántas bombas nucleares atómicas? Ninguna. Es que somos pacíficos, ¿no? Nos gusta mucho la fiesta y la paz, ¿no? Ellos tienen cientos de bombas atómicas, cientos. No se saben porque no lo dicen, pero tienen cientos de bombas atómicas para defenderse de los que están alrededor, de Irán, de Irak, de los palestinos, de los turcos y de todos los que les amenacen. Son un país muy rico. Miren, esta es una foto de hace décadas, pero esa zona luego vino a ser así. Es el antes y el después, ¿no? After and before. Y ellos tienen muchos recursos naturales y, muy importante, ellos controlan el país más poderoso del mundo. ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? Entre comillas, Estados Unidos, ¿no? Ellos controlan la economía de los Estados Unidos. Ellos controlan los medios de comunicación judíos, o sea, de Estados Unidos. Ellos controlan incluso el Senado de los Estados Unidos, lo controlan los judíos. ¿Este quién es? Donald Trump, ¿no? Donald Trump, en inglés, o sea, en español, Trump, ¿qué significa? Trompeta. A la final trompeta, a la final Trump. Curioso, ¿no? Trump entrega Jerusalén a Israel y el mundo árabe estalla, porque antes la capital de Israel era Tel Aviv, ahora es Jerusalén, según Donald Trump. ¿Qué le importará a Trump, pienso yo, qué le puede importar a una superpotencia mundial, como es Estados Unidos? ¿Qué le importará un país que está a miles de kilómetros, rodeado de pueblos musulmanes? O sea, no tiene ningún tipo de relación, ni cultural, ni de lengua, ni de nada. ¿Qué le importará a Trump, Israel, cuando no se preocupa, por ejemplo, de los mexicanos, sino que quiere construir un muro? Si te llevas tan mal con los vecinos y te importa el que está tan lejos, ¿por qué? Y encima es un país del tamaño de Cuenca. ¿Por qué? Porque está controlado desde dentro. Está controlado desde dentro. Por eso todos los presidentes americanos sirven a Israel. Todos ellos. Por ejemplo, para que un presidente español visite al presidente americano, tiene que pasar tela, ¿no? Tiene que haber alineación de astros y demás. Pero para que un presidente de Israel y el presidente americano se junten, a diario. Yo creo que se telefonían, oye, ¿cómo estás? Bien, por aquí vamos, tirandillo, ¿no? Pienso. Isaías 60, versículo 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón porque se hayan vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ellos ahora son muy ricos, ellos tienen el control de todo el gobierno de Estados Unidos y por eso controlan. Y los bancos, como decía antes, los grandes bancos internacionales, todo ellos lo controlan. Y son muy ricos, pero esto no por ellos, sino porque Dios ha permitido. Estas semanas y en este año justamente, acuerdo del siglo para Palestina, de Donald Trump. Está planeando un acuerdo de paz.
Ahora han hecho paz con Bahrein y han hecho paz con Emiratos Árabes, países que son musulmanes. Eso con otros países musulmanes se rompieron las vestiduras. Dijeron, ¿qué hacen estos haciendo paz con Israel? Pero no, es cuestión de tiempo, que todos los países árabes hagan la paz con Israel. Y eso será una... Ya, se acabó el masaje. Antes, para las personas que no saben, cuando la vida era más normal, ¿no? Unos daban masaje al de al lado, ¿no? Ahora no se puede. Bueno, retomo. Estados Unidos está buscando la paz en esa zona. Y esta será una señal del anticristo. Una de las señas del anticristo es que hará, como dice la palabra, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, dice que hará grandes señales. Y una de esas grandes señales es la paz en Israel. Pero no la paz así aparente, sino una paz con todos los pueblos que han sido sus enemigos. Por ejemplo, la paz con los palestinos, la paz con Irán, la paz con Libia, con Siria. Eso que parece imposible. Es como la reconciliación de perros con gatos. Es imposible, ¿no? Pues el anticristo, que hablaremos hoy no creo que me dé tiempo, mañana hablaremos del anticristo, pero conseguirá eso. Y hoy en nuestros días estamos viendo esto. El plan de Trump para Oriente Medio. ¿Por qué se esfuerza tanto este presidente americano en un país tan lejano? Y que ni siquiera tiene petróleo, porque dice, bueno, tiene petróleo, algo le puede sacar, pero no tiene petróleo. Hay que pensar mucho esto. Ya hay escondido detrás. La conclusión a este tema es que Dios ha restaurado al pueblo de Israel. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Dios les ha restaurado plenamente? Sí. ¿Les ha vuelto una nación? ¿Han vuelto a su tierra? ¿A su tierra? Dios ha permitido que todos vuelvan en aviones, como palomas, como nubes. Y ahora ellos son ricos. Dios les está dando bendición. Puntualizo, solo falta restaurar una cosa, que es su corazón. Les falta recibir a Cristo en su corazón. Ellos no creen en Cristo, pero Dios permitirá que ellos crean en Cristo. ¿Cuándo? Durante 7 años que la Biblia llama gran tribulación. Habrá en la historia de la humanidad, en la historia muy presente, porque falta poco tiempo para que llegue esa época. Durante 7 años gobernará la tierra un ser llamado el inicuo, lo que Juan le llamó el anticristo, el que se opone a Cristo. Él gobernará el mundo. Y durante esos 7 años, Israel, lo que parece imposible, ellos recibirán a Cristo en su corazón. Ellos serán salvados. Ellos recibirán el Evangelio, lo que en 2000 años no han aceptado, en 7 años lo recibirán. ¿Pero saben por qué? Porque también recibirán una gran persecución durante esos 7 años. La Biblia lo llama el tiempo de angustia de Jacob. Eso también lo aprenderemos. Oseas capítulo 3, versículo 4 al 5. Lean conmigo, por favor. Este versículo también es muy importante. Oseas. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Muchos días estarán sin rey, sin príncipe, es decir, no tendrán gobierno, no tienen país, no hace falta el rey. Muy sencillo, ¿no? Sin sacrificio, no, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Sin estatua, sin efod. Es decir, sin lo que llevaban los sacerdotes puesto encima para hacer las ofrendas y los sacrificios. Muchos años, muchos días, muchos años estarán los hijos de Israel así. Pero después volverán. Los hijos de Israel volverán. ¿A dónde? A su tierra. Y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Está hablando de Cristo. Buscarán a Dios y a Cristo. Cristo es descendiente de David. ¿Cuándo volverá el pueblo de Israel? Yo lo he puesto en amarillo. Volverán. ¿Cuándo volverán? Fin de los días. Muy claro lo dice la Biblia. Recuerden, esto es Oseas, en el Antiguo Testamento. 600 años antes de Cristo. Está profetizando.
cuando ellos vuelvan, ellos serán dispersados, pero cuando ellos vuelvan y busquen de verdad, ¿por qué sabemos que no era el tiempo, por ejemplo, de Ezequiel y de Daniel? ¿Por qué no era ese tiempo cuando iban a volver? No, porque ellos no se volvieron a Jehová su Dios, sino que siguieron extraviados. Por eso Cristo les dijo, vuestra casa os es dejada y abandonadas vuestras ciudades. Pero en el fin de los días ellos volverán. Han vuelto hace 70 años, año 1948, estamos año 2020, ¿cuántos? ¿70? 72 años. Ya han vuelto. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Fin de los días. Mucha gente dice, se acaba el mundo, el fin del mundo. No. Cristo dijo, no, todavía no es el fin. Tiene que pasar muchas cosas. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es un misterio. Era un misterio en la Biblia. Era un misterio para los judíos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, ha acontecido castigo en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto dice Romanos capítulo 25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde tenemos que entrar? ¿Dónde tenemos que entrar? Aquí dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde? En el cielo. Es decir, hasta que hayamos entrado en la vida eterna. Las personas que son salvadas por Cristo, por Dios, entran a formar parte del pueblo de Dios. Pero hay un número. ¿Saben que Dios es matemático? Es el mejor matemático que hay. La naturaleza es matemática. Nosotros somos matemática. Y Dios es matemático. A Dios le encantan los números. Por ejemplo, el 7 es el número de su perfección, ¿no? Por eso Él hizo todas las cosas en 6 días y el 7º descansó. El 7 aparece muchas veces en la Biblia, el 7. El 3 también, ¿no? El símbolo de la Trinidad. El 6 es el número del hombre. Otro día aprenderemos acerca de los números. Pero dice, falta que entre la plenitud de los gentiles. Habrá un número concreto, no sabemos cuántos. En Apocalipsis sí aparece un número concreto, 144.000. Esos son de Israel, son judíos. Los testigos de Jehová, cuando predican, los testigos de Jehová dicen, no, mira, es que son 144.000 los que se salvan, aparece en Apocalipsis. No, cuidado, hay que leer la Biblia, hay que leerlo todo. No coger un trocito de libro y decir, mira, aquí pone esto. No, hay que entender la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que 144.000 de las personas se pueden salvar. Es decir, en resumidas cuentas, tienes que ser tan bueno que entres entre los 144.000 primeros para ir al cielo. Eso dicen los testigos de Jehová. Es como una oposición. ¿Han hecho alguna vez alguna oposición? ¿A funcionario o algo? Salen un número de plazas, ¿no? 10.000. Y solo los que quedan, los 10.000 primeros, esos entran. En el cielo, según los testigos de Jehová, solo pueden entrar 144.000. Entonces, por eso hay que vivir muy bien, hay que hacer muchas buenas obras. Ay, muy bueno, ¿no? ¿Para qué? Para ser de los 144.000 mejores. Porque si no, ¿dónde viviremos? En la tierra. Unos estarán en el cielo y otros en la tierra. Pero es una total herejía. Cristo nos dice en su palabra que entrará un número de gentiles. Pero cuando se cumpla ese número, ¿qué pasará? Continúa diciendo, entonces todo Israel será salvo. El versículo siguiente dice, endurecimiento ahora en parte, hasta que entrado la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. Los judíos empezarán a recibir la salvación y se acabará el tiempo para nosotros, para el gentil. La época de la gracia, que se llama, se acabará. Por eso Israel es el reloj de Dios. Este es Jesús, bueno, una imagen, ¿no? Los discípulos le preguntaron, porque Jesús hizo una afirmación muy rara. Era el tiempo cercano a la Pascua, marzo o abril más o menos. La Pascua era la fiesta principal de los judíos. El templo estaba adornado muy preciosamente. Por ejemplo, como aquí adornamos en Navidad. ¿Han visto las calles en Navidad con lucecitas y con adornos? Pues Jerusalén estaba muy adornada, muy decorada. El templo, precioso, lleno de flores, Y los apóstoles le dicen a Jesús, Maestro, ¿has visto el templo? Qué bonito está, qué hermoso. Qué bonito, ¿no? Y Jesucristo, ¿qué les dice? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Eso cómo les dejó a ellos? Les dejó traumatizados. El templo era la seña de identidad del hebreo, del judío. El templo era lo máximo. Es como, por ejemplo, para el francés, la Torre Eiffel. ¿Sí?
Es la seña de identidad. Tú dices Francia, París, Torre Eiffel. Por ejemplo, Estados Unidos, eran las Torres Gemelas o la Estatua de la Libertad, ¿no? En Nueva York. España, la paella, no, es broma. La Puerta del Sol, puede ser, ¿no? Tampoco tenemos así una seña de identidad muy... La tortilla de patata. Pero para el judío el templo era lo máximo. El templo era donde toda la vida del judío giraba. El templo era todo. Era la seña de identidad. Y que Jesús en un momento le diga, mira, no es que va a ser destruido, es que no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, por ejemplo. Yo busco siempre Mateo 24, pero esto también lo pueden encontrar en Marcos 13 y en San Lucas 21. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piedra sobre piedra. Continúa el versículo 3 diciendo, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está como a unos 500 metros del templo, se veía muy cercano el templo, ¿no? Como a medio kilómetro, justo enfrente. Y estando en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, me imagino que ellos estaban consternados por dentro, estaban con un reconcome, ¿no? Como decimos, estaban, oye, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿qué es esto? Y se acercaron y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta uno, ¿cuándo serán estas cosas que no quede piedra sobre piedra? Y segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque sabían que él se iba a ir, pero iba a volver. Se lo había dicho en muchas ocasiones, yo me voy a ir, pero después volveré. ¿Qué señal habrá de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí Jesús empieza a dar una serie de señales. Porque Jesús no dijo el día en que Él iba a volver. No sabéis ni el día ni la hora en que vuestro Señor vendrá. Solo lo sabe mi Padre. No lo saben ni los ángeles. Solo está en la potestad del Padre el día. Pero os voy a decir una cosa. Os voy a dejar señales. Como en el cuento de Hansel y Gretel. Os voy a dejar las miguitas de pan. Para que sepáis, ¿no? Para unas pistas. Cristo no dijo tal día, pero dijo, os voy a dar unas pistas. Para que cuando veáis esas pistas, sabréis que yo estoy cerca. Que yo vengo pronto. ¿Vale? Vamos a ver qué pistas dio Cristo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y escuchen bien. Y entonces, y yo añadiría ahí, y solo entonces vendrá el fin. Aquí hay muchas señales. ¿Les han contado? Yo creo que son 9. Pero son muy importantes. Da igual el número, porque hay más señales. Vendrán muchos falsos. Dice en primer lugar, vendrán muchos falsos Cristos, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No sé si han visto las noticias, hace un par de semanas detuvieron en Rusia a uno que decía ser Cristo. ¿No lo vieron? Pero hay Cristos en México, hay falsos Cristos en México, hay falsos Cristos en Rusia, hay falsos Cristos en Japón, hay falsos Cristos en Estados Unidos. Hay mucho loco suelto, ¿no? Hay falsos Cristos y quieren engañar a muchos. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Cuando dice que engañarán
a muchos. Porque estos falsos cristos que vemos engañan a pocos, porque son de verdad poca gente, son a lo mejor 100, 200 que van detrás. Pero hay otros falsos cristos, o falsos cristianos, falsos profetas, como dice aquí. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente la palabra muchos. Quiere decir que muchas personas serán engañadas. Y nos estamos refiriendo a cristianos, a creyentes. Muchos creyentes serán engañados. ¿Cómo que engañados? ¿Qué pasó con Eva? Eva fue engañada. Fue engañada por la serpiente. Pero el engaño la exculpó. ¿El ser engañado exime del castigo? No. Peor, por tonto. El engaño. No, es que a mí me han engañado. No. Si te engañan es por tu culpa. Porque si tú conoces la palabra de Dios, ya no te pueden engañar. ¿Sí o no? Cuando tú conoces la voluntad de Dios, ya no te pueden engañar. Porque si te engañan es culpa tuya. Pero ahora hay cientos de iglesias evangélicas, llamadas evangélicas, cristianos, que están siendo engañados. Por ejemplo, por el falsamente llamado Evangelio de la Prosperidad. En Estados Unidos, aquí en España es que no es muy conocido el evangelismo, ¿no? El evangelio. Dices, por ejemplo, aquí en mi pueblo, dices cristiano evangélico, ya te están mirando así como raro. ¿Cristiano qué? Evangélico. Como hablan así, ¿no? Qué raro, ¿no? Por ejemplo, enfrente de mi casa hay una iglesia evangélica, Filadelfia, ¿no? Es de personas que son gitanas. Entonces tú dices evangélico, y dices, como los gitanos. Bueno, también hay gitanos católicos, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Lo que pasa es que el ser evangélico es visto algo raro, evangélico. Pues en Estados Unidos no es nada raro. En Alemania no es nada raro. En Francia no es nada raro. A ver si va a resultar que los españoles somos los raros. Somos los raros. Pero muchos están siendo engañados en ese evangelio, en ese evangelismo. En Estados Unidos hay iglesias que hay 40.000 personas, 50.000 personas, llenan estadios. Y ahí predican la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Dios te ama y Dios quiere que te vaya bien. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que dar. Y Dios dice que el que da, recibe. Entonces, todo lo que tú ganas, dáselo a Dios. Y ya verás cómo Dios te lo devuelve con creces. Su palabra dice, probadme. Llenad el alfolí, ¿no? Traed al templo vuestros tesoros. Y yo haré que sobreabunde. Es decir, Dios te va a devolver más. Y la gente necia, ¿qué hace? Coge $1.000, $5.000 y se lo dan al pastor. Luego Dios les devuelve ni gota. Ni gota. El pastor sí. Él sí es prosperado porque tienen aviones privados, tienen escoltas, tienen una gran mansión. Estoy hablando de, por ejemplo, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Joel Osteen. Hay muchos, puedes buscar en internet. Hay cientos de ellos que hacen del cristianismo mercadería. Y Cristo advirtió, llegará el momento que harán de vosotros mercadería. Los venderán como mercado. Querrán llenar iglesias, ¿para qué? Para decirles, amor, Cristo Dios os ama, todo va bien, no os preocupéis, vosotros traed vuestra ofrenda, ¿qué? ¿Y la gente cómo se deja engañar? O como el Pare de Sufrir, ¿han escuchado el del Pare de Sufrir? O Pare de Sufrir. Yo cuando estaba en Ecuador viendo un programa en la televisión de Pare de Sufrir, estaban vendiendo agüita bendita, pero en botellitas pequeñas, 3 gotitas de agüita bendita y todo se soluciona. ¡Wow! Módico precio, $200. Módico precio, agüita bendita. Y la gente compraba agüita bendita. No sirve para nada. Preguntas luego, ¿vale? Entonces, esto es manera de engañar. Y no, aquí no dice pocos, serán muchos. Muchos serán engañados, muchos serán engañados. Voy a continuar rápido, si no me enrollo. Esto otro día más detenidamente. Porque vendrán muchos falsos profetas. Cuidado con aquellos que dicen que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso dice la palabra. También dice de guerras y rumores de guerras. Vendrán muchos, dice luego, vendrán muchos en mi nombre, versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero no es el fin. Guerras ha habido siempre, pero cada vez las guerras son, como dice la palabra, estos son principios de dolores. Se está refiriendo a los dolores de parto, de una mujer a punto de parir. Cada vez los dolores son más fuertes y más continuos, hasta que da luz. Rumores de guerra, siempre ha habido, guerras mundiales siempre ha habido, pero cada vez más fuertes. Hace 500 años, ¿cómo eran las guerras? Bueno, hace 1000 años, ¿cómo eran? Con espadas y con lanzas y con flechas. Después, hace 100 años, ¿cómo eran? Con pistolas y rifles. Hace 50 años,
una bomba atómica. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido los españoles bombas atómicas cuando los americanos defendían a Cuba o cuando se levantaba un tal Bolívar por allá por Venezuela y por Colombia? Habíamos mandado una bomba atómica y ahí todos tranquilos, ¿no? Pero no había bomba atómica. Ahora sí hay bomba atómica. A Albert Einstein, el científico famoso que ya murió, le preguntaron, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? ¿Saben qué contestó Albert Einstein? Dice, yo no sé cómo será la tercera, pero la cuarta va a ser con piedras y con palos. ¿Entienden? Había sido ya la Segunda Guerra Mundial, ya los americanos desarrollaron la bomba atómica, ahora todos los países tienen bombas atómicas. ¿Cómo será la Tercera Guerra Mundial? No lo sé, pero la cuarta con piedras y con palos, porque después de la tercera va a quedar muy poco. Eso es lo que se refería. Cuando nosotros hemos leído Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 36 habla de la restauración futura de Israel. El capítulo de Ezequiel 37 habla de la restauración presente de Israel. Estos huesos son la casa de Israel, yo hago entrar en ellos espíritu. Ezequiel capítulo 38 habla de la guerra de Gog y Magog. Es decir, todos los países del norte y del este atacarán Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo, mañana lo aprenderemos ya definitivamente, el anticristo estará en Israel viviendo, ¿no? Construirá el templo, el tercer templo, y él se sentará, como dice Daniel, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él gobernará el mundo, pero él, después de 3 años y medio, se levantará contra el mundo, dirá que quieren que le adoren a él, solo a él. Entonces todas las naciones se reunirán para atacar a Israel, porque él estará allí, ese gobernante que todo el mundo querrá destruir. Esta es la guerra de Gog y Magog. Aparece en Ezequiel 38. Dice, de aquí a muchos días serán visitados, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿De quién está hablando? Tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Hemos aprendido hoy que Israel ha sido recogido de muchos pueblos. A los montes de Israel, ya más claro el agua, que siempre fueron una desolación, mas sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Será una coalición de muchos países que atacarán Israel. ¿Quién? ¿Quiénes? Rusia, Irán, muy importante, China. En Apocalipsis dice Juan, yo oí el número de los jinetes, el número del ejército, y su número eran 200 millones. Para un hombre que vivió en el primer siglo después de Cristo, para Juan, decir una cifra de 200 millones de personas era como decir que toda la humanidad era poca para juntarse contra Israel, porque en aquella época no superaba, la población mundial no llegaban a 100 millones. Y dijo que iba a haber un país que iba a tener 200 millones de soldados. Estamos hablando de un ejército, no estamos hablando de población general, soldados de 200 millones. ¿Y quién puede tener hoy en día un ejército de 200 millones? ¿Quién? China, es verdad. Claro, son 1.000 millones de población. 1.000 millones. 1.000 y pico. Y tiene un ejército muy numeroso. 200 millones. Esto será la guerra de Gog y Magog. Ezequiel, les invito a que lean hoy Ezequiel capítulo 38 en casa, para que vean que se juntarán Gog y Magog, príncipe soberano de Mesec. Mesec es Moscú. Y Tubal, Tubal es Turquía. Y profetiza contra él Persia, Persia son los persas, Irán, Cus, Egipto, y Fud, Libia. Con ellos, todos ellos, escudo y yelmo. Gomer, Alemania, y todas sus tropas. La casa de Togarma, Turquía. De todos los confines, del norte, de todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Miren aquí qué curioso la foto de hace poco tiempo. Irán y Turquía pujan por la paz rusa en Siria. Irán, Turquía, Rusia, todos enemigos de Israel. Porque ¿saben quién son los amigos de Israel? Estados Unidos. No hay más amigos. ¿Y quién son los enemigos de Israel? Irán, Irak, Libia, Siria, Turquía, China, Rusia. Daniel 11, versículo 44. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿De dónde vienen las malas noticias? Estas noticias del oriente. Oriente, China. ¿Ven cómo todo esto ya está preparado?
Todo esto. Miren lo que dice el libro de Zacarías. Esto también es espeluznante. Zacarías 14, versículo 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Todos los pueblos se reunirán a atacar Israel. Pero como Jehová, Dios, está con Israel, no podrán con Israel. Todos los pueblos de la tierra. Les herirá con una plaga. Miren la plaga en qué consiste. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán las cuencas, sus ojos. Es decir, sus ojos se consumirán en las cuencas y su carne se descompone, se pudre, estando ellos de pie. Y la lengua se les deshará en su boca. Qué muerte más terrible, ¿no? O sea, tú estás de pie, dice que ellos se corromperán, estando de pie, su carne se pudre. Se consumirán en los ojos, estando de pie, se consumirán los ojos en las cuencas. Y la lengua se les pega, se les deshará en la boca. ¿Qué significa esto? Esto significa. ¿Qué hace una bomba atómica? Mejor dicho, ¿qué es una bomba atómica? Una bomba atómica es el bombardeo de átomos, de uranio, por ejemplo, ¿no? Cuando bombardean un átomo de uranio, es decir, cuando destruyen el átomo de uranio, expanden una energía, es decir, provoca una explosión. Las bombas nucleares no explotan en el suelo, explotan en el aire. No llegan a tocar el suelo, explotan. ¿Y qué hacen con todo lo que se encuentran a su paso? Descomponen. No es una explosión literal, es una descomposición. Porque ¿saben qué hacen? Descomponen todos los átomos de la materia que se encuentra alrededor. Nosotros lo vemos como dicen algunos que lo llaman el hongo, ¿no? Porque parece un hongo. Visto desde ahí parece un hongo, ¿no? Una seta. ¿Qué pasó con las personas que vivían en Hiroshima y Nagasaki cuando recibieron la explosión de las bombas nucleares? Dice que de las personas que había en el lugar de donde cayó la bomba, no había nada. Pero los que estaban alrededor, los que estaban un poco más lejos, que sí sobrevivieron, ¿cómo estaban? Despellejados. La carne se les había podrido, literalmente, se les caía la carne. Esta será la plaga. Será una guerra nuclear, termonuclear. La famosa Tercera Guerra Mundial. Seguimos en Mateo 24. Aparte de las guerras y de rumores de guerra, dice que habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Hambre siempre ha habido. Cristo dijo, siempre habrá pobres, ¿no? Pero el hambre cada vez va a ser peor. Estas fotos nos parecen, ¿no?, que no nos involucran, ¿no? Pobrecitos los africanos, ¿no? Ahí muriéndose de hambre. Cada 3,6 segundos muere un niño de hambre en África. Cada 3,6 segundos. Imagínense los niños que han muerto de hambre el tiempo que llevo yo hablando. Pero aquí en España ya está llegando el hambre. En Venezuela ya llegó el hambre. En muchos países está llegando el hambre. Y con esto de la pandemia va a haber más hambre, más necesidad. Y cada vez va a haber más hambre. Y después del hambre vienen las guerras. Porque al no haber comida la gente se levanta. La gente no se va a esperar a cruzarse de brazos y morirse de hambre. La gente se va a rebelar. Y por eso va a haber sublevaciones. La gente va a luchar contra el gobierno contra el pueblo. Y habrá grandes guerras y grandes conflictos. Después del hambre viene la guerra. Y después de la guerra viene la peste, la enfermedad. Ahora mismo lo que estamos sufriendo, la pandemia, es una enfermedad. Y aquí dice la Biblia que vendrán pestes, enfermedades. Eso es una peste, una enfermedad. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, versículo 7, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Pero ya para terminar, ¿cuál es la señal más evidente de que Jesucristo viene pronto? De que el fin está cerca. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando el evangelio haya llegado a todo el mundo. Y ahora yo pregunto, ¿el evangelio ha llegado a todo el mundo? Sí, no, ha llegado ya. Yo he visto vídeos que han llevado Biblias a las islas de Papúa, allá por Australia, las islas de Papúa, al sur de Australia, es decir, en los confines de la tierra. Por ejemplo, Argentina, en la Patagonia, ¿ha llegado allí el evangelio? Sí, yo sé que hay iglesias allí cristianas, ha llegado el evangelio. ¿A Estados Unidos, Alaska, ha llegado el evangelio? Sí. ¿Ha llegado a Europa el evangelio? Sí. Otra cosa es que le hagan caso, pero llegar ha llegado. ¿A China ha llegado el evangelio? ¿A Japón ha llegado el evangelio? Sí, nosotros tenemos iglesias en Japón y en Corea del Sur. Nuestra iglesia madre es de Corea del Sur.
¿En África ha llegado el Evangelio? Sí. A muchas tribus llegan predicadores. En toda África ha llegado el Evangelio. Y aquí dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? En cualquier momento. Simplemente no se queden mirando, a ver más, quiero ver más señales. Los judíos, ¿qué decían? ¿Qué decían a Cristo? Muéstranos más señales. Muéstranos más señales. Cristo dijo, vosotros pedís señales. Los griegos, sabiduría. ¿Por qué señales? ¿Cuántas señales hizo Cristo? Cristo resucitó muertos. Resucitó a un tal Lázaro después de llevar 4 días muerto. ¿Y saben qué querían hacer los judíos? Matar a Cristo y matar a Lázaro. Después de resucitado. Aunque ellos veían señales, no entendían las señales. Cristo multiplicó panes y peces. Cristo calmaba tempestades, sanaba enfermos. Los judíos vieron cómo sanaba al paralítico, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y al ciego de nacimiento. Le preguntaron, oye, pero ¿no eras tú el ciego? Sí, pero me ha sanado, me ha dado la vista. ¿Y quién? ¿Estás seguro que tú eras ciego? O a veces que te hacías el ciego. Vamos a preguntar a tus padres. Oye, ¿este era ciego? Sí, nuestro hijo es ciego. Ellos no querían creer. Y es así, muchas personas no quieren creer. Piensan que todo esto pasará, todo va mejor. Pero miren, la Biblia es muy clara. Nosotros tenemos un tiempo en esta vida. No sabemos cuánto vamos a vivir. Unos viven 80 años. Otros no llegan a 80 años. Nosotros podemos morir en cualquier momento de la vida. Un accidente de tráfico, una enfermedad. Pero lo que sí nos dice Dios es que en ese tiempo que Él nos permite vivir en esta tierra, tenemos que buscarle a Él, tenemos que conocerle a Él. Porque llegará un tiempo que nuestro tiempo se acaba y Dios después nos va a rendir cuentas. Oye, tú lo que has hecho en esta tierra, el tiempo que te ha dado, ¿qué has hecho? Comer, beber, disfrutar de la vida, cometer pecados, delitos. Sufrirás la retribución a tus obras, el infierno eterno. Porque no has creído en la palabra de Dios. Bueno, que yo escuché seminarios bíblicos, pero ¿lo creíste lo que decía la Biblia? ¿O simplemente hacías así, otra vez, qué rollo, a ver cuándo acaba este hombre de hablar, ¿no? Dios se está manifestando en su palabra. Dios no va a venir en una nube y decir, creed en mí. ¿Saben por qué? Porque ni eso nos valdría. Porque al pueblo de Israel se le apareció así en el monte Sinaí. Moisés bajaba totalmente cambiado, su rostro dice que resplandecía. Las tablas de la ley escritas en piedra con el mismo dedo de Dios. Y vieron su gloria en lo alto del monte. Y aún así, no le aceptaron. El que murió y que estaba en el Hades, y al otro lado estaba Lázaro, ¿se acuerdan del rico que murió y de Lázaro? Y este rico en tormentos en el Hades, en el infierno, dice, manda a Lázaro que vaya a mis hermanos y les predique que no vengan a este lugar. Y le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. Dice, si no hacen caso a ellos, a Moisés y a los profetas, se está refiriendo a la Biblia, no harán caso aunque uno se levante de los muertos. ¿Saben por qué? Porque uno sí se levantó de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. Y la gente no quiere creerlo. Y el resucitar Cristo, ¿saben qué es? Su justificación y nuestra justificación a todos aquellos que por la fe se acercan a Él. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Todo esto que estoy diciendo hoy de las señales, gripes, virus, enfermedades, cada vez las pandemias mayores, terremotos en diferentes lugares, todo esto va a llevar a un momento puntual, a un momento en el que se acabará la época para la gracia, la época de que el Evangelio surta efecto, de que las personas puedan ir al cielo. ¿Saben cómo? Solo creyendo en la palabra de Dios, solo creyendo que Jesucristo murió por todos mis pecados. Eso es el Evangelio. Evangelio significa una buena noticia. Y Dios tiene una buena noticia para el hombre. De hecho, a esto lo llaman carta de amor. Es una carta de amor para los hombres, decirles, oye, mira, da igual lo malo que tú eres, da igual los pecados que hayas tenido, da igual cómo esté la condición de tu corazón. Tengo una buena noticia para ti. Cristo hace 2000 años derramó toda su sangre en un madero, en una tabla, para que todos esos pecados fuesen perdonados. ¿Te lo crees? La Biblia dice que eso es fe, creer. No tienes que hacer nada, no tienes que ir a la ermita de rodillas, no tienes que hacer las novenas, no tienes que darte con un látigo en las espaldas. Solo tienes que creer. Cree en esto y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Irás al cielo, no hay que hacer nada.
Pero hay muchas personas que dicen, no, tan fácil, porque es una obra de Dios. Y Dios nos está mostrando señales, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi premio conmigo. Pero ahora, ¿estamos buscando a Dios o preferimos vivir el mundo? Piensen en esto, yo voy a terminar ya estoy cansado. No estoy cansado, pero ustedes sí. Entonces voy a terminar, mañana vamos a empezar a las 6, ¿vale? Seamos puntuales, mañana es sábado, estaremos más descansados, yo también, yo he estado trabajando hoy. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, pues seguiremos aprendiendo. Mañana explicaré un poquito más acerca del arrebatamiento, muy importante, arrebatamiento de la iglesia. Aparece en 1 Corintios capítulo 15, en Tesalonicenses también, en 1 Tesalonicenses. Es un misterio y hay que saber qué es esto del arrebatamiento. Conoceremos el anticristo, veremos qué señales, hablaremos de los 7 años de tribulación. Habrá 7 años donde la gente que quede aquí en la tierra lo pasará realmente mal. Esto del coronavirus será una broma pesada en comparación de esos 7 años. Y también aprenderemos de mi condición delante de Dios. Es decir, ¿en qué condición estoy yo delante de Dios? Todos somos pecadores. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno. Eso mañana, ¿vale? Espero que mañana tengan este corazón de volver a escuchar. Vamos a orar y terminar. Señor Padre, te damos gracias porque tú nos abres tu palabra y nos enseñas tantas cosas, Señor. Aprendemos sobre el pueblo de Israel que tú escogiste, esa niña de tus ojos. Ofreciste tu amor, tu salvación. Les sacaste de la esclavitud. Les cuidaste en el desierto. Les diste pan, les diste agua. Les diste todo lo necesario. Les diste una tierra buena, próspera. Les diste fortaleza, un ejército fuerte. Pero ellos desecharon tu nombre, desecharon tu palabra. No creyeron fielmente en que tú eres Dios. Se aferraron al amor a otros dioses. Dioses paganos, la piedra, la madera, el yeso, el estuco. Por eso tú los desechaste, Señor, y los esparciste por toda la tierra. Pero por amor de tu nombre, para la restauración de Israel y para que todos los pueblos que viven en esta historia, ahora en la humanidad, para que todos verdaderamente entiendan que solo hay un Dios en todo el universo y ese eres tú, Señor, Jehová de los ejércitos. Estás mostrando tu amor para con ellos. Nuevamente les has restaurado. Has restaurado su casa, su tierra, has restaurado su nombre, has restaurado su poder, has restaurado su bendición. Ahora solo queda que tú restaures su corazón, Señor. Pero ahora, en este momento de la historia en el que vivimos, estás restaurando el corazón de otros que no éramos pueblo, nosotros que éramos enemigos, apartados de ti, hijos de ira como los demás. Nos estás dando la oportunidad de venir a tu salvación, de ir al cielo, solo a través de creer en la sangre de Jesucristo, esa sangre preciosa derramada en la cruz. Ayúdanos, Señor, para que en este seminario de la Biblia muchas almas escuchen tu palabra y muchas almas quieran conocer a ese Dios de amor, pero que también es un Dios justo y que dará a cada uno conforme a sus obras. Padre Santo, te pedimos para que mañana vengan más personas aquí y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.